La nave de Freezer rasgó la atmósfera como una cuchilla negra. Su sombra se extendió sobre la ciudad como una amenaza tangible. Goku descendió sin prisa, sus botas apenas rozando el suelo antes de detenerse. La gente gritó, corrió, se escondió entre coches volcados y escombros. Bulma, Roshi y Yamcha se quedaron inmóviles, observando con una mezcla de esperanza y temor. Freezer emergió de su cápsula con la sonrisa afilada de siempre, rodeado por sus soldados. Su mirada se clavó en Goku como un depredador que reconoce a su presa y a su rival. Freezer no habló. Lanzó una ráfaga de energía que partió un árbol por la mitad y levantó una nube de polvo. Goku no respondió con ki. Avanzó. Cada paso comprimía el suelo, pero no explotaba en luz ni trueno. Era la presencia de alguien que no necesitaba anunciar su fuerza. Freezer, irritado por la calma, atacó con una serie de golpes rápidos, combinando patadas giratorias y puñetazos que buscaban romper la guardia del Saiyajin. Goku los recibió con el cuerpo, con la cadera, con la precisión de quien ha convertido el combate en geometría. El primer choque fue un impacto directo de hombro contra hombro que resonó como un martillazo. Freezer intentó aprovechar su mayor masa para empujar a Goku hacia atrás, pero el Saiyajin clavó los pies, giró la cadera y devolvió la inercia con un codo que golpeó la costilla del tirano. El sonido fue seco. Freezer exhaló con sorpresa. Goku no celebró. Sus puños se movían con economía. Un golpe al plexo, un barrido de pierna que buscó desestabilizar, una palanca en la muñeca que convirtió la fuerza bruta en caída controlada. Freezer cayó sobre un coche, lo partió en dos con el impacto y se incorporó con los ojos encendidos por la rabia. Los soldados intentaron rodear a Goku. Uno cargó con una lanza. Goku lo recibió con un barrido que arrancó la base de sus pies y lo lanzó girando por el aire. Otro se lanzó por la espalda con un cuchillo. Goku giró, atrapó la muñeca, la torció y la soltó con un movimiento que dejó al atacante de rodillas, respirando con dificultad. No había explosiones de energía, no había gritos de poder, solo el choque de cuerpos, el crujir de huesos al recibir impactos, el jadeo de quienes se esfuerzan más allá de sus límites. Freezer, viendo que su dominio sobre la situación se desmoronaba, cambió de táctica. Se lanzó con una serie de patadas ascendentes destinadas a partir piernas y caderas. Goku las esquivó con desplazamientos mínimos, su torso curvándose como un resorte. Cuando la distancia se cerró, Goku clavó su hombro en la ingle de Freezer y lo empujó con todo su peso. El tirano voló contra un poste de luz que se dobló como si fuera de papel. El impacto levantó una lluvia de chispas y metal retorcido. Freezer se incorporó tambaleante, la respiración entrecortada, y por primera vez su sonrisa se quebró. La pelea se volvió cuerpo a cuerpo, íntima y brutal. Freezer intentó un agarre para levantar a Goku y lanzarlo al espacio. Sus manos cerraron la cintura del Saiyajin con intención de aplastar. Goku, sin mostrar esfuerzo, dejó que el agarre lo envolviera, se deslizó hacia un lado y, con un giro de cadera, convirtió la sujeción en palanca. Freezer fue proyectado contra un edificio. La fachada se resquebrajó bajo el golpe. El tirano cayó de rodillas, sorprendido por la eficacia de un cuerpo que no dependía del ki para imponer su voluntad. Freezer rugió y, en un arrebato, lanzó una serie de golpes dirigidos a la columna vertebral de Goku. Puñetazos que buscaban doblarlo, rodillazos que querían partirle las piernas. Goku recibió varios impactos. Su respiración se aceleró, su torso se curvó bajo la fuerza de los golpes, pero su rostro permaneció impasible. En un instante, cuando Freezer creyó tener la ventaja, Goku explotó en movimiento. No fue una explosión de energía visible, fue la culminación de técnica y timing. Esquivó un gancho, se deslizó por debajo de una patada y clavó su hombro en el esternón del tirano. Freezer fue empujado hacia atrás, su respiración se cortó. La lucha se convirtió en una sucesión de agarres, lanzamientos y contragolpes. Goku atrapó la muñeca de Freezer, giró y lo lanzó con una palanca que hizo crujir la articulación del hombro del tirano. Freezer respondió con un codazo que buscó la mandíbula de Goku. El Saiyajin lo bloqueó con el antebrazo y devolvió un golpe al plexo que dejó al enemigo sin aire. Cada impacto dejaba huellas. Ropa desgarrada, piel magullada, polvo incrustado en cortes superficiales. No había sangre que manara en ríos, pero sí marcas de combate que hablaban de la intensidad del choque. En un momento, Freezer intentó usar su cola para atrapar a Goku y arrastrarlo hacia una de sus máquinas. La cola se enroscó, fría y rápida, pero Goku la atrapó con ambas manos, la retorció y la lanzó como si fuera una cuerda. Freezer perdió el equilibrio y cayó sobre un montón de escombros. Goku no aprovechó para rematar.
En su lugar, lo sujetó por la nuca y lo levantó hasta que sus ojos quedaron a la misma altura. La mirada de Goku era un hielo que no pedía nada y, sin embargo, contenía una decisión. Freezer gritó, lanzó una descarga de energía desesperada que partió el suelo bajo sus pies. La onda expansiva levantó a los soldados y los arrojó contra las fachadas. Goku, con una mano en la garganta del tirano, sintió la vibración del ataque y, con un movimiento seco, empujó a Freezer hacia atrás. No lo mató. Lo dejó arrodillado, humillado, con la respiración rota y la voluntad quebrada. Freezer, por primera vez, conoció el miedo a perder lo que consideraba suyo. Bills descendió entonces, su presencia como un telón que cortaba la escena. Caminó entre los restos, observó a Goku con una mezcla de orgullo y advertencia. «Basta», dijo, y su voz fue ley. Freezer fue expulsado de la órbita terrestre por la intervención de Bills. Su nave fue lanzada al vacío con una fuerza que no necesitó explicación. Los soldados supervivientes huyeron, derrotados por la simple eficacia de un combate físico que no dependió de fuegos artificiales. En el silencio que siguió, Goku se dejó caer sobre una rodilla, respirando con dificultad. Bulma se acercó con una manta, Yamcha con una botella de agua, Roshi con una sonrisa cansada. No hubo abrazos efusivos. Hubo miradas que decían más que las palabras. Goku aceptó la calidez sin perder su compostura divina. Sus manos temblaban apenas, no por miedo sino por el cansancio de quien ha dado todo. Whis se acercó, limpió la sangre seca de un labio con un gesto casi paternal y dijo, sin reproche: «Has aprendido a pelear sin pelear. Ahora aprende a pelear por algo». Goku miró la ciudad, las casas destrozadas, las personas que salían de sus escondites con ojos llenos de asombro y gratitud. Por un instante, la frialdad en su mirada se quebró. No fue una explosión de emoción, sino una aceptación tranquila. Dio un paso adelante y, con voz baja, dijo: «No permitiré que lo destruyas». La promesa flotó en el aire como una nueva ley. Freezer se marchó jurando venganza, pero la semilla del cambio ya estaba plantada. Goku, el ser forjado en gravedad y silencio, había descubierto que la perfección técnica sin propósito era una jaula. Había aprendido a mover su cuerpo como un instrumento perfecto. Ahora debía aprender a usarlo para proteger aquello que le había enseñado a sonreír. La forja continuaría, pero con un rumbo distinto. No solo la búsqueda del instinto, sino la defensa de la vida que le había mostrado su valor. El silencio que siguió al retiro de Freezer fue denso, cargado de polvo y de miradas que buscaban respuestas. La gente se acercó con cautela, tocando los escombros como si comprobaran que aquello no había sido un sueño. Bulma se quedó a un lado, observando a Goku con ojos que mezclaban alivio y curiosidad. Roshi apoyó una mano en el hombro del joven, notando la tensión que aún vibraba bajo la piel. Yamcha, con la respiración aún agitada, sonrió con torpeza. Nadie sabía exactamente qué había cambiado, pero todos percibían que algo esencial en aquel ser había dado un paso hacia la tierra. Goku se levantó despacio, cada músculo protestando por el esfuerzo. Sus movimientos eran medidos, casi ceremoniales. Recogió un trozo de metal retorcido y lo dejó a un lado como si fuera un recordatorio. No habló. Sus ojos, que antes eran hielo, ahora contenían una chispa mínima, apenas visible, una aceptación de que había algo digno de proteger. Whis se acercó y, sin dramatismos, le indicó que regresaran al planeta de la destrucción. Bills permaneció un instante más, observando la ciudad con una expresión que no era ni benevolente ni cruel, sino evaluadora. Luego, con un gesto, permitió que la escena quedara atrás. En la nave de Bills, el ambiente era distinto. La gravedad artificial se ajustó a niveles cómodos, y el silencio se llenó de la respiración contenida de quien piensa. Whis habló primero, con la voz suave que siempre escondía filo. «Has elegido proteger por algo que te hizo sonreír. Eso es nuevo». Goku no respondió con palabras. Su mirada se perdió en el horizonte terrestre que se alejaba. Bills, sentado con las manos cruzadas, añadió: «La decisión es tan importante como la técnica. Un dios que no elige es solo una herramienta». Freezer, en su nave, no aceptó la derrota como un hecho. Sus ingenieros trabajaban febrilmente, reparando sistemas, ajustando armas. En su mente, la humillación ardía como un fuego que pedía combustible. No era solo la derrota física, era la idea de que algo que él consideraba inferior, un Saiyajin criado por dioses, hubiera decidido no someterse. Freezer reunió a sus capitanes y trazó un plan que no sería solo un ataque, sería una operación para quebrar la voluntad de Goku, para arrancarle la nueva lealtad y demostrar que todo lo que brillaba podía ser aplastado. Mientras tanto, en el planeta de la destrucción, Whis intensificó el entrenamiento, pero cambió su enfoque.
Ya no se trataba únicamente de perfeccionar el movimiento. Ahora el objetivo era enseñar a Goku a sostener una promesa bajo presión. Las sesiones eran más largas, con sparrings que simulaban no solo fuerza sino pérdida. Escenarios donde Goku debía elegir entre salvar a un grupo o perseguir a un enemigo, donde la distracción emocional se convertía en la trampa. Bills observaba desde la galería, a veces con gesto severo, otras con una curiosidad que rozaba el orgullo. En una de esas pruebas, Whis colocó a Goku frente a un simulacro de ciudad en llamas. Autómatas representaban civiles atrapados. Drones replicaban ataques sorpresa. Goku se movió con la misma economía que había aprendido, pero ahora sus decisiones tenían un matiz distinto. Priorizaba, calculaba, arriesgaba su posición para arrastrar a un autómata fuera del fuego. Un golpe le partió la mandíbula. Otro le fracturó una costilla. Sangre y sudor se mezclaron en su labio, pero cuando la simulación terminó, Goku no estaba satisfecho por la técnica. Estaba cansado por la responsabilidad. Freezer no esperó a que los dioses terminaran su enseñanza. Lanzó incursiones menores, pruebas de desgaste, ataques a satélites, emboscadas a caravanas espaciales, sabotajes en rutas comerciales. Cada acción buscaba una reacción, una fisura en la nueva moral de Goku. Los dioses respondían con moderación, evitando la escalada, pero cada choque dejaba huellas. Goku, en cada enfrentamiento, se mostraba más firme. Ya no era solo un ejecutor perfecto, sino un guardián que entendía el peso de sus golpes. La tensión escaló hasta que Freezer decidió actuar en persona de nuevo, pero esta vez con astucia. No atacó la Tierra directamente. En su lugar, secuestró a un grupo de científicos que trabajaban en un proyecto de energía en un planeta neutral. La intención era clara: forzar a Bills a intervenir y, en el proceso, exponer a Goku a una elección imposible. Cuando la noticia llegó, Whis y Bills intercambiaron miradas. «Es una trampa», dijo Whis. «Pero también una lección», Bills asintió. «Si vas, no irás solo», añadió, y por primera vez dejó entrever que no solo Goku, sino otros seres bajo su tutela, podrían acompañarlo. Goku aceptó sin vacilar. La misión fue rápida y brutal. Freezer esperaba un enfrentamiento de poder, una demostración de fuerza que le devolviera el orgullo. En cambio, encontró una resistencia organizada. Goku y un pequeño contingente de guerreros divinos que no buscaban destruir por destruir, sino neutralizar con precisión. La lucha fue feroz y física. Choques que partían estructuras, agarres que rompían armaduras, lanzamientos que enviaban vehículos por los aires. Freezer, sorprendido por la coordinación, intentó usar su astucia para dividirlos, pero cada intento fue respondido con una defensa que priorizaba vidas sobre victoria. En el clímax del enfrentamiento, Freezer logró capturar a uno de los científicos y amenazó con matarlo si Goku no se rendía. La escena se congeló, la vida de un inocente en la balanza. Goku avanzó, sin prisa, y se plantó frente a Freezer. No hubo gritos ni amenazas, solo la tensión de dos voluntades. Freezer apretó el gatillo de su arma, pero Goku, con un movimiento que combinó velocidad y control, desarmó al tirano en un solo gesto. No fue un golpe mortal, fue una inmovilización que dejó a Freezer expuesto y humillado. Goku sujetó al científico, lo apartó y, con voz baja, dijo: «No por mí». Por ellos la derrota de Freezer en esa ocasión fue más devastadora que cualquier golpe. Fue la demostración de que su estrategia de terror no quebraría la nueva convicción del Saiyajin. Humillado, herido en su orgullo, Freezer se retiró una vez más, pero su rencor se había transformado en algo más frío y calculador. Mientras tanto, Goku regresó al planeta de la destrucción con la certeza de que proteger implicaba sacrificio y que cada combate dejaría una marca en su cuerpo y en su alma. La lección final de Whis no fue técnica sino filosófica. En una sala donde la gravedad apenas rozaba la comodidad, Whis colocó frente a Goku un espejo. «Mírate», dijo. «Eres la suma de lo que te enseñaron y de lo que elegiste. No pierdas la sonrisa que te hizo humano, ni la frialdad que te hace divino. Ambas son necesarias». Goku observó su reflejo, los moretones, las cicatrices, la mirada que ahora contenía calor y filo. Por primera vez, la aceptación fue completa. No era la renuncia a su instinto, sino su integración con un propósito. En la oscuridad del espacio, la nave de Freezer se alejaba, y en su interior el tirano trazaba planes que requerirían más que fuerza bruta. Alianzas, traiciones, artimañas que pondrían a prueba no solo el cuerpo de Goku sino su nueva convicción. En la luz del planeta de la destrucción, Bills y Whis intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras. La forja continuaría, y el universo, ahora, tenía un guardián que había aprendido a pelear por algo más que la perfección.
El murmullo de la ciudad se fue apagando mientras la nave de Villa se elevaba, dejando atrás un paisaje marcado por huellas de combate y por la sensación de que algo había cambiado para siempre. Goku miró por la ventana, observando las luces que se encendían tímidamente en las calles. No sonrió de forma ostentosa, sino con una calma nueva, como quien reconoce una responsabilidad que ya no le pesa sino que le define. Whis se apoyó en su bastón, observando al joven con la misma mezcla de distancia y afecto que siempre mostraba, y Bills permaneció en silencio, sus ojos fijos en el punto donde la tierra se hacía pequeña. En la soledad de la sala de entrenamiento, Goku dejó caer su cuerpo sobre el tatami. Las marcas del combate ardían en su piel, cada golpe era un recordatorio de límites superados y de decisiones tomadas. Whis se sentó frente a él y, sin palabras, le ofreció un cuenco con una sopa caliente. Un gesto simple que, para Goku, tenía el peso de una lección. Comer en silencio, compartir sin palabras, aceptar la fragilidad ajena. Todo eso se había convertido en parte de su entrenamiento tanto como la gravedad y los autómatas. Mientras tanto, en la oscuridad del espacio, Freezer no dormía. Su orgullo herido se había transformado en una maquinaria fría de venganza. Reunió a los capitanes que le quedaban leales y, con voz cortante, trazó un plan que no se basaba solo en fuerza bruta. Alianzas con mercenarios de otros sistemas, sobornos a señores de guerra, la búsqueda de tecnología capaz de neutralizar la ventaja táctica de Goku. Su mirada, más afilada que nunca, buscaba una grieta en la nueva convicción del Saiyajin. Los días que siguieron fueron de preparación. Bills ordenó ejercicios que combinaban la perfección técnica con la empatía práctica. Rescates simulados, decisiones morales bajo presión, combates donde la prioridad era minimizar daños colaterales. Goku se enfrentó a situaciones que le exigían elegir en fracciones de segundo. Cada elección le enseñaba a medir no solo la eficacia del golpe, sino su consecuencia. Sus movimientos se volvieron más precisos, pero también más humanos. Un codo que no rompía una clavícula porque había una vida detrás, una palanca que inmovilizaba en vez de destruir. En una noche sin estrellas, Whis llevó a Goku a la terraza del templo de entrenamiento. El viento era apenas un susurro. «Has aprendido a pelear por algo», dijo Whis, «pero aún no sabes lo que significa perder por ello». Goku lo miró, sin comprender del todo, y Whis añadió: «La pérdida te enseñará a valorar lo que proteges. No la busques, pero no la rehuyas cuando llegue». No pasó mucho tiempo antes de que la advertencia se hiciera realidad. Un mensajero llegó con noticias de un sistema fronterizo donde una colonia humana había sido atacada por piratas espaciales. Bills, con gesto grave, decidió enviar a Goku a un pequeño equipo para ayudar. Era una misión de rescate, pero también una prueba. La oportunidad de aplicar lo aprendido lejos de la supervisión divina, en el caos real donde las decisiones no se ensayan. La operación fue rápida y brutal. Los piratas eran salvajes, acostumbrados a saquear sin piedad. Goku y sus compañeros se movieron con eficiencia quirúrgica. Entradas sincronizadas, neutralizaciones sin bajas innecesarias, evacuaciones organizadas. Pero en el fragor del combate, una explosión descontrolada alcanzó un depósito de suministros. El fuego se propagó con rapidez. Entre las llamas, una madre quedó atrapada con su hijo. Goku no dudó. Rompió una puerta, cargó con ambos y los sacó al exterior justo antes de que la estructura colapsara. La gratitud en los ojos de la madre fue un golpe más certero que cualquier puñetazo. Al regresar, Goku sintió algo que no había sentido antes. El peso de la fragilidad humana, la certeza de que proteger implicaba exponerse a la pérdida. Esa noche, en su camarote, miró las cicatrices en sus manos y comprendió que la promesa que había hecho en la tierra no era una frase vacía, era un camino que lo llevaría a enfrentar dolor y sacrificio. Freezer, desde su escondite, observó los movimientos de Goku y sonrió con frialdad. No bastaba con derrotarlo en combate, había que quebrarlo donde más doliera. Empezó a tejer una red de engaños, rumores sobre la seguridad de la Tierra, provocaciones calculadas, la siembra de dudas entre aliados potenciales de Bills. Si podía aislar a Goku, si podía forzarlo a elegir entre proteger a los suyos o salvar a los inocentes, entonces la victoria sería suya. En el planeta de la destrucción, Bills convocó a una reunión con los dioses de varios sectores. La amenaza de Freezer ya no era un asunto local. Su ambición y su capacidad de corromper lo convertían en un peligro que podía desestabilizar regiones enteras. Bills habló con voz firme. No podemos permitir que su rencor se convierta en guerra. Whis, a su lado, añadió. Goku debe estar preparado para más que combates. Debe entender alianzas, política, la fragilidad de la confianza. Goku escuchó en silencio.
La idea de involucrarse en intrigas le resultaba extraña, pero comprendió que su papel había cambiado. Ya no era solo un guerrero en busca de perfección, sino un guardián cuya fuerza atraía tanto esperanza como envidia. Esa noche, antes de dormir, cerró los ojos y dejó que la imagen de la madre y su hijo se mezclara con la de la tierra que había visto sonreírlo. La sonrisa ya no era un simple gesto, era un faro que debía proteger. El capítulo cerró con una escena en la que Freezer, en la penumbra de su sala de estrategia, activó una transmisión cifrada. En la pantalla apareció una figura envuelta en sombras, alguien cuyo nombre no se pronunció pero cuya reputación helaba la sangre. Un mercenario legendario, buscado en varios universos por su crueldad y su habilidad para quebrar voluntades. Freezer ofreció una alianza. Recursos a cambio de un objetivo claro, la destrucción de la nueva red de protección que Bills estaba tejiendo. La cámara se alejó de la nave de Freezer y, por un instante, mostró a Goku durmiendo con la respiración tranquila, ajeno a la sombra que se cernía. En la terraza del templo, Whis observó las estrellas y murmuró para sí. La forja continúa, pero ahora el fuego viene de fuera y de dentro. Bills, en silencio, cerró los ojos y preparó su respuesta. El final del capítulo dejó en el aire una pregunta que pesaría en el siguiente. ¿Podría la convicción de un guerrero forjada en gravedad y silencio resistir las artimañas de un enemigo que atacaba no solo con fuerza, sino con astucia y traición? El universo aguardaba, y con él, la próxima prueba que pondría a Goku frente a su mayor desafío hasta ahora.